En un tiempo donde los trámites del dinero se realizan de forma digital, ¿está mal diezmar de ese modo? Teniendo en cuenta que la figura del alfolí es de la ley y el diezmo está fuera de la ley. Mire que la pregunta ya comienza a hacer un trabajo muy importante del cual yo he venido hablando hace unos 7 años. ¿Sí? Yo he venido diciendo hace algunos años, inclusive en otros medios de comunicación, me han entrevistado con relación a esa temática y yo hablo no un pensamiento, no una directriz de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino lo que yo veo, pastor. Espero que al hacerlo, pues no me vayan a condenar. Sí. Porque es una visión de lo que yo veo, de lo que percibo. Y para ello quiero hacerle un recuento. 2 años antes, 3 años antes de la pandemia, yo comencé a sentir que algo pues podía venirse en el mediano o largo plazo y que debíamos de estar preparados. Entonces yo comencé un trabajo virtual. Y sucedió que caí es decir, hubo gente que cuestionó lo que yo hacía y murmuraban. Algún día me han invitado a una reunión muy importante con altas dignidades de la iglesia para que hiciera mis aportes con respecto a cómo ser más efectivos y alcanzar más personas. Recuerdo que yo les dije que era tiempo de utilizar las redes sociales y les conté mi testimonio, a cuántas personas les estaba llegando, cuáles habían sido los resultados. Y fui más allá. Dije, la iglesia debe de ir pensando en pastores virtuales, iglesias virtuales y alfolíes virtuales. Eso generó una controversia, porque nosotros no estamos acostumbrados a ello. Pero yo estuve en un país, en un programa que hicieron, y me llamó la atención que todos los cristianos hacían sus aportes de diezmos y ofrendas a través de un, ¿cómo que se llama? ¿Un código QR o un aparatico? Es que se me escapa. datáfono? Debe de ser el datáfono. Meten la tarjeta y usted sabe que a mí la tecnología me atropella. O sobre todo ese lenguaje. Sí. Porque yo también sé meter la tarjeta del datáfono. Y en este tiempo sí que es peligroso ir acompañado de cualquiera, ¿no? Sí. Así que cuiden la prima, que se quedan sin hermanas y no manejan la bendición de Dios. Entonces yo creo que va a venir el momento en el mundo donde las iglesias, los cristianos, por exigencias fiscales, va a requerir de ese servicio y las iglesias tendrán que adaptarse a tener un alfolí virtual donde los cristianos depositen sus diezmos y el Estado, en un momento determinado, les descuente de sus declaraciones de renta como donación a una comunidad que busca un bienestar social en la sociedad o comunidad donde vive. ¿Qué ocurre en el presente? ¿No? Claro, están ocurriendo. Ya en Colombia ocurre. En Colombia ya hay casos como esos. Pero la iglesia no ha fijado una postura general al respecto. Estamos hablando de cosas que se dan, pero es muy posible que en un futuro no lejano las cosas lleguen allá. Y hay muchas razones. Por ejemplo, hoy en Bogotá, y lo decimos con conocimiento de causa, ¿no, pastor? Para hacer una remodelación en un lugar como el de Boyacá Real, nos exige el POT un área mínima de 4.500 metros Cuadrados. Sí. cuadrados.
para un proyecto de iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado está buscando cerrarle la puerta a la iglesia. Porque no es fácil comprar en una ciudad como Bogotá un área de 4.500 metros. Que si lo colocas a 3 millones de pesos cada metro, pues multiplique y eso da como 14.000 millones. ¿Qué iglesia local tiene 14.000 millones para comprar una propiedad como esa? Aparte de lo que representa llevar el proyecto a un feliz término en su desarrollo estructural. Entonces yo sí creo que va a llegar el día donde las iglesias serán virtuales. No sé cuándo. Ojalá que yo esté equivocado. Pero cuando yo inicié el proyecto virtual, hasta un día en una escuela dominical que le dije a la iglesia, pues que yo presentía que muy pronto nos iba a tocar encerrarnos, pero en ese momento no existía la mínima posibilidad de pandemia. Oye, al año o año y medio, las iglesias cerradas. Y entonces ahí fue donde los que eran enemigos de las redes sociales... Las redes sociales dejaron de ser satánicas. Dejaron de ser del infierno y se convirtieron en un púlpito al mundo. Al mundo. Y uno miraba a los creyentes, a muchos compañeros que no estaban acostumbrados, buscando la manera de ubicar su celular con toda su buena fe y su buen corazón, de llevarle el mensaje a los creyentes y a los simpatizantes. Conocí casos de gente que, como no tenía unas herramientas ni los medios más avanzados, utilizaban el audio y de esa manera alimentaron al rebaño en la pandemia. En ese proceso yo vi gente colocando la cámara al revés y se veían los baches, los defectos en las redes. Pero al final pudimos suplir esa necesidad espiritual en la gente a través de las redes sociales. ¿Ya? Y hubo creyentes, iglesias que en vez de menguar, crecieron. Sí. Yo le hablo con experiencia propia. La iglesia donde yo era pastor creció de tal magnitud que en plena pandemia establecimos 2 nuevas iglesias, cuando todo estaba cerrado. Pero se lograron establecer 2 iglesias, enviar 2 hermanos al santo ministerio y la iglesia creció en el campo financiero un 20% con relación a antes de la pandemia. ¿Y a qué le atribuyo yo todo esto? Se lo atribuyo primero a la gracia, al amor, al favor, a la misericordia de Dios, que nos dio sabiduría con anterioridad para proyectarnos y llegar a un estado que cuando vino el problema ya teníamos toda una infraestructura montada. Y 2, que se le dio buen uso a estas herramientas que hoy estamos utilizando. Entonces es muy importante que al dar la respuesta a la pregunta, las personas no digan que el pastor dijo que tienen que haber ya, o que la iglesia tiene ya pastores e iglesias virtuales. No. Lo que estoy diciendo es que en un mediano o largo plazo se va a dar ese fenómeno. Y la iglesia tiene que estar preparada para sentir a Dios en su hogar con la misma intensidad que lo puede sentir dentro de 4 paredes donde todos están. Porque yo tengo testimonios de familias, de grupos, que escuchando las enseñanzas que se imparten acá, las que se dan en los cultos en la iglesia, ellos allá conectados en otro país, han sentido la presencia de Dios de tal forma que se han arrepentido,
se han convertido y se han bautizado. Y hoy asisten a una iglesia en uno de esos países donde está la misión nuestra. Hace, yo creo que un mes, nosotros dimos una enseñanza sobre la familia un tercer domingo, que se utiliza acá, ¿verdad? Sí, señor. Y ese día se ha congregado una familia en su casa porque viven distante, porque no pueden asistir a las reuniones, se les dificulta, no hay una iglesia que ellos puedan acceder fácilmente, y se han sentado a participar del culto en el Boyacá Real. Y durante el desarrollo del culto, Dios los bendice, y en tanto que damos la enseñanza, el Espíritu Santo ha hecho acto de presencia en la vida de ellos, de tal forma que me llaman diciéndome que todos están arrodillados en su sala, agradeciendo a Dios por la palabra y experimentando cosas sobrenaturales como el hablar nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Estaban lejos, pero estaban en comunión con nosotros, y como el Espíritu Santo no está limitado a un determinado lugar, Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan enseña que los adoradores en cualquier lugar del mundo pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando esos cristianos en cualquier parte del mundo, por determinadas limitantes, se ven enfrentados a no morir de hambre, sino a aprovechar el alimento que Dios les hace llegar a través de estos medios, resultan siendo bendecidos, beneficiados. Entonces, muy posible, ojalá que no se llegue, pero las cosas van para allá, porque ante la forma como los estados van cerrando los espacios para establecer iglesias, y las iglesias no tienen los recursos suficientes para pensar en un proyecto de tal dimensión, pues van a tener que buscar una alternativa. Y estoy en un alto porcentaje seguro que van a ser los medios tecnológicos. Sí, yo creo que es importante dejar claro que hay que comprender que el mundo ha cambiado, ¿sí? La verdad de Dios no ha cambiado, esa sigue siendo relevante y trascendente en el tiempo. Y el mensaje de Dios es el mismo. Es el mismo, pero hay algunas formas que son modificables. Claro. Es decir, yo creo que en relación... Que las circunstancias, inclusive la cultura. Claro. Y por ejemplo, en el caso del uso del dinero, yo creo que todos, en ocasiones hasta, cuando yo trabajaba, a uno se le hacía más fácil... Cuando eras empleado, porque ahora también trabajas. Sí, bueno. Cuando era un empleado... Lo que pasa es que tu patrón ahora es mejor que el que tenías. Sí. El patrón de ahora es mejor que el de compensar. Claro, porque es que en compensar pueden despedir personal y despiden, ¿verdad? Sí. Y llega un día en que ya a usted no le sirve y lo despiden. Pero en la empresa donde usted está trabajando es la única que todos los días requiere más mano de obra, que no se despide personal, y que tenemos el mejor patrón del mundo, porque no solamente nos da 100 veces más aquí, sino como ñapa la vida eterna. Sí, entonces, como a uno le hacían esas consignaciones de manera virtual, para uno siempre era más fácil, desde esas aplicaciones, mucho más seguro también, poder hacer todas ese tipo de transacciones que tener que andar con el dinero en efectivo. Es más, uno en la actualidad a veces se percata que no tiene efectivo, y hay gente que hace hasta memes de eso, pero se ha vuelto común el uso del dinero en las plataformas, el tenerlo del uso desde las aplicaciones que utilizan ahora, y realmente sí hemos logrado como organización mejorar algunos aspectos de eso, y hay personas que por el monto del dinero que aportan, prefieren hacerlo a través de
de la virtualidad, siendo mucho más seguro para ellos y pudiendo con esto hacer un seguimiento a esto y en cuando hacen las declaraciones de renta, poder con esto hacer algún... Yo quiero hacer una salvedad acá, o sea, hacer una aclaración. Para poder llegar allá, o sea, los hermanos que están haciendo, lo hacen a nombre de Iglesia Pentecostal Unida, ¿no? Ujú. Porque también es importante de buscar que las personas no consignen al pastor. Sí, claro. Sí, señor. Porque si hacen una transferencia al pastor, en primer lugar, eso le va a afectar la declaración de renta al pastor. Ujú. Va a tener que declarar un dinero que no le entró a él, que se utilizó su cuenta pero no le entró a él. Entonces, por el momento, en las iglesias está el alfolí. Sea poco o sea mucho lo que usted va a dar de diezmos, llévelos al alfolí. Hay excepciones, pero no es la regla. ¿Está claro? La iglesia seguramente en su sabiduría se sentará y harán un análisis y al final sacarán la conclusión y buscarán una salida que sea para bien del creyente y de la obra de Dios. Pero hasta el momento en Colombia los cristianos llevamos los diezmos al alfolí. Hay otros países ya más desarrollados donde en la iglesia se tiene el datáfono, se dice así. Ujú. Y entonces en el momento de dar la ofrenda, llevan el datáfono y los creyentes hacen su transferencia y estipulan cuánto dan de ofrenda y cuántos son los diezmos, porque el Estado también requiere saber cuál es el manejo económico que tienen las iglesias. Entonces, por ahora, seguimos como siempre hemos hecho en Colombia. Pero va a llegar un día donde cada miembro va a tener un registro en la iglesia y donde sin duda alguna va a decir cuánto fue su ingreso y cuánto aportó. Es muy posible que a alguien se le haga horrible esto. Pero desde la década del 70 comenzó a circular un libro que titulaba Cuando el dinero falla. Y desde allá se podía ver hacia dónde van las finanzas. Y en este momento la mayoría de las transacciones se hacen virtuales, hablando en empresas, en diferentes sistemas. Inclusive le pagan a sus empleados de manera virtual. Ten tu tarjeta y retira tu plata en el cajero. ¿Ya? Así es. Puede ser que en un futuro así se dé en la iglesia. Lo que sí es claro es que la iglesia no puede cambiar su esencia, pero sí las formas. ¿Ya? Porque lo importante no es la forma, sino la esencia. Entonces, tenemos que ir avanzando. Y por eso fue que yo dije un día, hace como 6 o 7 años, la iglesia tiene que ir pensando ya en pastores virtuales, pastores de radio, que manejen la radio, iglesias virtuales y alfolíes virtuales, porque hay una necesidad en el tiempo donde vivimos, o en el tiempo en el cual vivimos, todo el mundo vive con un acelere. Y bueno, ojalá que no podamos o que no perdamos este buen sentir de congregarnos, que es maravilloso, pero llegará el momento en que puede darse. Ojalá nunca llegue. Amén. Pero todo muestra que vamos para allá.